Ya en días anteriores el evento de Halloween 2023 ya se acabó, donde muchos lo disfrutaron, muchos viciaron esta temporada, otros no pudieron alcanzar las armas ni el equipamiento único que estaba ofreciendo y otros prácticamente ni siquiera sabía que esto existía. Y aún en ocasiones veo a ciertos streamers que le dan a este juego, donde están en nivel 1, nivel 2, empiezan a entrar a un edificio, matar zombies, tratan de lootear y a los días ya dejan de jugarlo. Yo estoy muy claro de que todos tienen su preferencia de juego, no todos deben de darle este juego. El problema está que lo justifican muy rápido sin conocerlo, o sea, ni siquiera llegan a nivel 10, no conocen las misiones de HR, no saben hacer ruta, ni siquiera llegan a comer chiquito, mal llamado comer chiquito, no hacen commerce y ahora lo que nos dejó este evento, sí, el hospital, y se van, a la cual yo respeto a cada jugador y cada streamer, cada quien hace lo que quiera hacer con su contenido, a la cual vuelvo y repito, justifican muy rápido este juego sin conocerlo a profundidad. Hola, ¿qué tal? Soy Padilloso, bienvenido a mi canal y a un nuevo video. En este video me voy a dedicar a responder muchas preguntas que me han dejado muchos suscriptores y no suscriptores en los videos anteriores. Sí, solamente he hecho 3 videos, pero he dejado un montón de videos shorts o videos cortos que ayudan a muchos. Y también allí me han dejado ciertas preguntas y ciertas dudas que me voy a dedicar a responder rápidamente. Cabe resaltar que muchas de las preguntas o dudas se están repitiendo, así que solamente seleccioné las más relevantes. Sin dar tanto reo, empecemos. Lo jugué con amigos en la pandemia. Ya en cierto punto del juego se vuelve tan repetitivo que desesperaba. Siempre las misiones son ir a un edificio con puertas infinitas que tardan en cargar. El sistema de combate es lo mismo, de meter un clip, esperar un segundo, volver a meter un clip y esperar. Ok, no es por darle hate a este comentario, pero aquí es una clara evidencia en donde algún streamer o un jugador como tal no le dio la oportunidad a este juego. Empezó nivel 1, nivel 2, empezó a entrar a ciertos edificios, cometió un gran error que comenté en mi primer video. Si vas a empezar a hablar del juego, no te metas a hacer misiones para buscar muestras de sangre, ya que en la gran mayoría de estas misiones te conduce ya sea a un hospital, a una estación de policía o a un hotel, y ahí son muchas puertas, son muchos pisos y quizás hasta muchos sótanos. Y en efecto, te vas a demorar un montonazo si no tienes las ubicaciones en las muestras de sangre. Entonces, queridísimo suscriptor o no suscriptor, y a los que no son suscriptores que vean este video, les recomiendo que si no tienen las ubicaciones de las muestras de sangre en específicamente esta misión, no entre a estos edificios a hacer estas misiones, ya que te vas a demorar un montonazo. Sí, las animaciones de las puertas no se pueden quitar, pero es cuestión de costumbre. Ya después ni te vas a dar de cuenta de ese tema y vas a saber que las animaciones de las puertas te ayudan. En lo que él comenta del sistema de combate, darle un clic y esperar, obviamente cuando empiezas en nivel 1 pues vas a demorar un montonazo porque no tienes velocidad de ataque, no tienes recarga de patada. Entonces sí, al principio es bastante complicado, pero todo depende si quieres darle la oportunidad al juego. Siguiente pregunta. Ezequiel 88 pregunta: ¿alguien tiene una comunidad de habla hispana de disco para poder jugar? Sí. Siguiente pregunta. Psico Saudicto comenta: extraño cuando ese desgraciado corría. Eso sí daba miedo, jajaja. Bien, o realmente eres de los veteranos de Dead Frontier 2 o simplemente lo has visto en YouTube igual que yo. Yo no he podido ver al acechador cuando realmente corría. Sin embargo, vamos a verlo en este video de YouTube. Ok, aquí estamos mostrando cuando el acechador corría, realmente corría. Vean esa locura. Déjenme aquí en los comentarios quiénes vivieron esta experiencia donde el acechador empezaba a correr, porque yo no pude verlo. Ya cuando yo entré, el acechador solamente caminaba. Bien, indiscutiblemente el acechador en aquel tiempo, o al principio de su tiempo, sí imponía respeto. Ahora es un poco más fácil deshacerse, pero no deja de ser peligroso todavía, donde te confías sí te va a machetear. Y sí, a ti también te ha macheteado. Siguiente pregunta. Héctor Valdivia 217 pregunta: bro, ¿cómo se farmea el caviar beluga? Ok, anteriormente no estaba seguro cómo se farmeaba el tema del caviar beluga. Sin embargo, ahorita simplemente vas al comerciante y lo compras. Sí, ese es el precio, 46,000. Creo que hay una misión todavía habilitada sobre ese tema. Creo que todavía hay un NPC habilitado que te pide esa misión. Yo anteriormente había hecho esa misión y simplemente fui al comerciante, la compré y ya lo terminé. Y ya está. Aunque no le di seguimiento y tampoco estoy seguro que lo podías trastear en la mesa de trabajo. Aunque si ese fue el caso, eso fue hace mucho tiempo, ya no se puede hacer. Solamente se puede comprar. Siguiente pregunta. Gabriel Lum 1047 pregunta: hola bro, tengo 2 días jugando con un pana y quería saber si hay alguna forma de conseguir alguna mochila o algo. En efecto, las mochilas puedes encontrarla, pero realmente encontrarla no es tan necesario. Puedes comprarla de igual forma, no es tan costosa. Aunque he visto algunos jugadores que no utilizan mochilas, que simplemente con la camisa o el pantalón, entre las estadísticas tiene capacidad de inventario y con eso solamente van a hacer commerce y van a hacer ruta. El tema de la mochila sí y no, porque por una parte la mochila te va a quitar velocidad sí o sí, ya sea 1, 2 o 4%. Te favorece para tener más capacidad de inventario, por otra parte te resta velocidad, aunque está a tu gusto, Gabriel. Si realmente quieres conseguir ropa que tenga capacidad de inventario, quieres comprarte una mochila. El caso de encontrarlo o no, no es necesario, y si tienes ropa que te da posibilidad de encontrar mochila, mejor scrapearlo, eso no sirve. Aunque un compañero me detalló de que hay alguien que solamente se la
la pasa recuperando maletas para venderlas después, pero comúnmente lo hace después de cada evento. No sé por qué o para qué, pues es un modo de juego como un método de mercancía o de economía. Pero no desviándome del tema, te la puedes encontrar, sí, hay una posibilidad, pero igual la puedes comprar, no es muy costosa. Siguiente pregunta. Alondra Morroy 1342 pregunta: hola, disculpa, ¿aún juegas? Sí. Siguiente pregunta. User G7 pregunta del sillón: si muero, ¿pierdo los buffos? Pues revisemos. Ok, como ven, aquí tengo un café helado y tengo una sopa naranjada. Si consumo estas dos bebidas voy a ganar mucha velocidad. Vamos a hacer la prueba de qué tal. Cabe resaltar que ya había hecho un video sobre estos para ganar más velocidad. Así que, editor, por favor, pon la vocecita de Rayo McQueen. Soy veloz. Ok, si no vamos a dejar morir, vamos a hacerlo dignamente, ¿ok? Y sí, mi estimado suscriptor o no suscriptor, sí, todavía continúo con los buffos. Ahí está, estimulación, y tengo organizado todavía, a pesar de que me haya matado. Así que si estás haciendo combos, estás haciendo ruta y llegas a morir, pues por A o B motivo, continúas con los buffos. Siguiente pregunta. Grapa Vieja 5466 pregunta: ¿por qué no puedo usar el carro si ya le coloqué todos los repuestos? Pues no, señores, este auto literalmente no se va a mover. Este no es GTA, ni es Need for Speed, ni nada de esta clase de juego. El auto solamente está ahí. Por más que le vayas a colocar todos los repuestos, él se va a quedar tal cual, igualito. Simplemente que haces la animación que vas a viajar de ciudad a ciudad. Pero más adelante, cuando estés en nivel 50 más prestigio, realmente usar el auto no es tan necesario. Y la recolección de combustible la vas a utilizar para otra cosa. Aunque el auto lo puedes utilizar más bien para inventario. Puedes guardar ciertas cosas que te pueden servir. Cabe resaltar que esta es una recopilación de varias preguntas que son repetitivas, a las cuales las seleccioné y quise responderla en este video, como es el caso de una de las preguntas que si hay un servidor de habla hispana, a la cual te invito a que me escribas en privado en Instagram y ahí te voy a redireccionar a un servidor. Si tienes alguna duda o comentario, te invito a que lo dejes en la caja de comentarios, te estaré leyendo. Y si este video te ha ayudado en algo, te invito a que me dejes un like y que compartas también, porque en efecto hay muchos que todavía están dándole la oportunidad a este juego, se van a Steam, lo descargan, empiezan 2-3 misiones, 2-3 niveles, 4 niveles como tal y se van, dejan el juego, pero no tienen la guía como tal. Y es por eso que creo este video para ti que eres un jugador de Death Frontier 2 nuevo. También te invito a que te suscribas a mi canal, eso me va a ayudar, claro que sí. Si tienes alguna duda sobre el nivel 50 y sobre los puntos de prestigio, cómo funciona y cómo obtenerlos, te estaré dejando un video aquí o acá, no sé dónde va a aparecer, que te va a ayudar cómo subir de nivel mucho más rápido, porque ya el evento se acabó. Así que esto sería todo por mi parte en este video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en un próximo video. Saludos.